Investigadores de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Bar Ilan en Israel han desarrollado un novedoso dispositivo para identificar el sonido a distancia a través de la detección del movimiento asociado a dicho sonido. Basándose en el uso de una cámara rápida y de una fuente de luz láser imperceptible al ojo humano, este dispositivo permite detectar a distancias de hasta varios centenares de metros el sonido procedente tanto de fuentes sonoras fuertes, como por ejemplo el sonido de un motor, como de vibraciones débiles, como el latido del corazón. La tecnología se basa en proyectar un láser sobre un punto diminuto del objeto y observar las interferencias que se producen de la luz que sale de él. Analizando estas interferencias podemos llegar a saber pequeñas variaciones, microscópicas variaciones en la posición y en la orientación del objeto, y a partir de ahí extraer las vibraciones, y con ello pues podemos extraer, por ejemplo, sonido a una distancia muy grande, de varios cientos de metros incluso. La detección del sonido se realiza de manera muy focalizada, siendo posible identificar sonidos débiles e incluso procedentes de una sola fuente, en entornos ruidosos o contaminados acústicamente. Esta característica permite identificar y aislar, por ejemplo, las constantes vitales de un individuo o el habla humana, en entornos ruidosos como un lugar de construcción o una zona pública como un aeropuerto. En la actualidad, existen otros métodos y dispositivos para identificar el sonido a distancia, pero presentan importantes limitaciones en cuanto a su capacidad para focalizar y aislar la fuente sonora de los ruidos del entorno próximo, y actúan a distancias menores que las de la nueva tecnología. Las aplicaciones de esta tecnología son muy variadas. Pueden ser para ver vibraciones en sitios inaccesibles, como pueden ser edificios altos, o también para incluso variaciones fisiológicas apuntando el dispositivo a la piel. A partir de ahí se pueden detectar parámetros biológicos, como puede ser el latido del corazón, variaciones en la tensión sanguínea, variaciones del azúcar, y todo ello sin contacto físico. En la actualidad, la Universidad de Valencia y la Universidad de Bar Ilan están trabajando en el desarrollo de nuevas aplicaciones médicas de la tecnología, como dispositivos para ayudar a personas con dificultades de audición o dispositivos para medir de forma no invasiva la presión intraocular, con el propósito siempre presente de mejorar la salud y la calidad de vida de nuestra sociedad.